Bienvenidos a El Hombre de la Historia. La historia merece ser recordada. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto de estudiar la historia, es un tipo de análisis donde examinamos qué podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, buscamos aprender y entender la historia tal cual, explorando posibles variaciones en los relatos históricos. En El Chico de la historia merece ser recordada. Esta serie de podcast explora esa pregunta eterna. ¿Y si soy Josh, escritor en el canal de YouTube e hijo del chico de la historia? Si eres fan del canal, ya conoces a Lance, el chico de la historia. Para enriquecer nuestras discusiones, invitamos a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo del chico de la historia, a unirse a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos, puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. Hoy hablamos de una de las batallas más comentadas de la historia europea. La batalla de Tours de 732, considerada por algunos como crucial en la historia europea y por otros solo una escaramuza, marcó profundamente la mentalidad de los europeos medievales. ¿Pero qué podría haber pasado si el resultado hubiera sido diferente? Y sin más preámbulos, permítanme presentarles al chico de la historia. Entre los siglos XIV y XVI d.C., el Imperio Otomano surgió, derrocó al Imperio Romano al conquistar Constantinopla y luego amenazó toda Europa. Llegar hasta las mismas puertas de Viena está bien estudiado y en gran parte bien recordado, pero la gente a veces olvida que el ascenso del Imperio Otomano no fue la primera vez que una invasión musulmana amenazó a toda Europa. 600 años antes, en el siglo VIII d.C., la invasión mora por Iberia hizo pensar que los imperios musulmanes conquistarían toda Europa. Un evento que, de haber ocurrido, habría cambiado drásticamente la historia mundial, pero no fue así. La invasión mora a través de Iberia fue finalmente detenida y luego rechazada en un conflicto de más de 700 años llamado la Reconquista. Y el punto de inflexión fue una batalla que ha recibido sorprendentemente poca atención. La batalla de Tours del año 732 después de Cristo es una de las más importantes en la historia europea y merece ser recordada. En el siglo VII, el profeta Mahoma unificó gran parte de Arabia bajo el dominio musulmán. Tras su muerte en 632, Abu Bakr fue el primer califa y creó el califato, expandiéndolo por el norte de África y el antiguo imperio persa. En 661 el califato omeya sucedió al anterior y siguió expandiendo el imperio hacia el este y oeste a inicios del siglo VIII. La península ibérica, que abarca los países actuales de España y Portugal, era un reino visigodo. Los visigodos, cristianos descendientes del Imperio Romano de Occidente, quedaron divididos y vulnerables tras la muerte de su rey Huitza en 710, quien según algunos relatos fue asesinado. Cruzando el estrecho de Gibraltar en el año 711, el ejército omeya derrotó y casi aniquiló al ejército visigodo, y luego, en solo 2 años, conquistó toda la península ibérica, excepto una pequeña región montañosa en el norte. En el año 720, los omeyas cruzaron los Pirineos para atacar la última provincia de los visigodos, Septimania, en lo que hoy es el sureste de Francia. Los invasores, en su mayoría bereberes norteafricanos, se habían convertido al Islam recientemente, y frecuentemente se les llamaba en Europa moros, derivado del nombre romano para el pueblo bereber de la provincia africana romana. La invasión de Septimania puso a los moros en las fronteras del poderoso reino de Francia. Pero como los visigodos, los francos también estaban en guerra civil. Los francos eran un conjunto de pueblos germánicos que habían formado un imperio en Europa occidental que eventualmente llevó al nacimiento de las naciones modernas de Francia y Alemania. Aunque a veces discrepaban, los francos solían ser aliados de los romanos y heredaron gran parte del imperio romano de Occidente. El reino de Francia se unificó en 496, pero los reyes se corrompieron durante el periodo llamado Ra-Fayene, que significa reyes holgazanes. Los reyes se volvieron figuras decorativas, y el poder había caído en manos de un funcionario llamado el alcalde del palacio, quien controlaba tanto el ejército del reino como sus finanzas. En 714 murió el alcalde del palacio, y Francia entró en guerra civil por la sucesión. En 718, Carlos Martel ganó la guerra civil y fue nombrado alcalde del palacio. Varios ducados periféricos del reino lograron independencia de facto durante la guerra civil. Él luchaba por que volvieran a alinearse. Entre ellos estaba el gran y poderoso ducado de Aquitania, que bajo el liderazgo de su duque, Odo, se oponía a Carlos. Aquitania era el siguiente objetivo de los omeyas:
Pero debido a la división dentro de Francia, cuando Odo pidió ayuda a Carlos Martel, Martel se negó. Aún así, Odo logró una victoria significativa contra los omeyas en la batalla de Toulouse de 721, donde pudo sorprender a un ejército moro que no se había preparado adecuadamente para un contraataque mientras sitiaban la ciudad de Toulouse. Solo fue un breve respiro, pues el conflicto entre los francos dio a los omeyas otra oportunidad. En 732, los omeyas aprovecharon que Odo luchaba contra Carlos Martel en el norte y conquistaron casi toda Aquitania. Odo reunió todas las tropas que pudo hacia el sur, pero los omeyas no cometieron los mismos errores que cometieron en Toulouse, y el ejército de Odo perdió en la batalla del río Guerin. Los moros controlaban el sur de Francia y amenazaban el corazón del imperio franco, y el ejército de Carlos Martel era lo único que impedía una conquista mora de toda Europa occidental. Tras vencer a los visigodos y a Aquitania, el comandante musulmán Abdul al-Arachman, gobernador omeya de Iberia, tenía motivos para confiarse. La batalla se centró en la ciudad de Tours, donde estaba la abadía de San Martín de Tours. La abadía era uno de los sitios cristianos más importantes de Europa occidental, y Abdul-Rahman sabía que tendría riquezas significativas para saquear. Carlos, cuya carrera militar se caracterizó por sorprender a su enemigo moviendo su ejército donde no se esperaba, rápidamente movió sus fuerzas frente a Tours. Los omeyas, sin conocer el poder militar de los francos, fueron tomados por sorpresa cuando se toparon con las fuerzas de Martel, que les bloquearon el paso hacia su objetivo. La maniobra de Martel fue efectiva. Abdul-Rahman sabía que no podía pedirle a su ejército que se retirara sin saquear y obtener las riquezas de la ciudad de Tours. Huir de un ejército cristiano habría devastado la moral. Así, Abdul-Rahman tuvo que enfrentar al ejército de Carlos Martel en el terreno que él escogió. Martel, con un ejército mayormente de infantería, eligió una pendiente suave protegida por bosques densos en los flancos. Mientras ambos ejércitos permanecieron una semana reuniendo sus fuerzas, finalmente Abdul-Rahman no tuvo más opción que atacar. Los omeyas eran una fuerza moderna y experimentada. Tenían mucha más caballería que los francos, y sus arcos tenían mayor alcance que los arcos francos, pero su estrategia de batalla dependía de la maniobra y el envolvimiento. Con los flancos protegidos, atacaron de frente al ejército de Martel. Pasaron el día atacando cuesta arriba, pero los escudos y la disciplina francos resistieron, evitando que rompieran la formación. Exhaustos de luchar contra el muro franco, los omeyas finalmente cedieron. Los francos capturaron y mataron a Abdul-Rahman cuando intentaba liderar la retaguardia. Carlos Martel no persiguió a los moros por temor a emboscadas, pero Odo y los aquitanos sí, destruyendo gran parte del ejército moro. Los francos vieron la victoria como legendaria y Carlos Martel obtuvo el apodo de El Martillo por ello. Los omeyas vieron la batalla de Tours como poco importante, diciendo que Abdul-Rahman solo lideraba una partida de saqueo, no un ejército invasor. Los historiadores actuales discrepan sobre el tema. Muchos creen que si Martel perdía en Tours, los omeyas habrían invadido Europa occidental. Pero algunos señalan que el único objetivo de Abdul-Rahman en ese momento parecía ser saquear el santuario en Tours. Aún así, otros sostienen que la victoria de Odo en Toulouse fue la más importante. Esa victoria permitió a Carlos Martel consolidar el control de Francia y formar su ejército. Pero en cualquier caso, la batalla de Tours tuvo poco impacto general en la fuerza de las tropas moras en Iberia. Aún así, tuvo dos impactos importantes. Primero, restableció el dominio franco sobre Aquitania, aumentando enormemente la fuerza del imperio, y segundo, mató a Abdul-Rahman, quien era el gobernador de la Iberia omeya. A los omeyas les llevó casi 2 años elegir sucesor. Durante ese periodo, Carlos Martel consolidó su poder y expandió su imperio, que seguiría creciendo con sus sucesores, especialmente su famoso nieto, Carlomagno. Aunque los moros intentaron más incursiones al norte, en realidad estaban a la defensiva. Después de la batalla de Tours, que representó el punto más alto de la invasión mora en Iberia, después de Tours había comenzado la reconquista. Fue un conflicto que duraría otros 760 años antes de que el último reino moro en Iberia, el reino de Granada, finalmente capitulara en 1492. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el amigo de toda la vida de Brad Wagner, discuto qué pudo haber pasado si todo hubiera sido diferente. Así que hoy estamos hablando sobre la batalla de Tours, que es una batalla increíblemente interesante. Y creo que una de las cosas interesantes es cómo ha cambiado la opinión entre los historiadores respecto a la importancia de esta batalla.
Pero creo que esto es algo a lo que llegaremos, de lo que hablaremos mucho. Aquí está lo importante que fue la batalla, más allá de si fue tan importante como algunos historiadores han dicho. Creo que hubo algunas cosas significativas que ocurrieron que pudieron haber cambiado la historia. Claro, podríamos haber sido los primeros en cualquier podcast en preguntar ¿cómo habría cambiado la historia si no hubiéramos domesticado a los gatos? Pero en cuanto a la batalla de Tours, este es un tema muy tratado. Y puedes encontrar en todo YouTube y en todo el mundo de los podcasts a personas hablando sobre la batalla. Esperamos aportar ideas nuevas, y estoy seguro de que no han considerado a pie grande en lo que probablemente haremos al final. Pero sí, es interesante y realmente ves puntos de vista muy diferentes al respecto, y eso es interesante. Y veremos tal vez. Creo que escuché a alguien en YouTube hablar de esto. ¿Han aleteado suficientes mariposas sus alas? Así que cuando empiezas a mirar a largo plazo, hay un impacto potencial realmente interesante aquí. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, hay historiadores que dicen desde eso. Esta es la batalla más famosa y significativa desde antes de Waterloo o la batalla de las puertas de Moscú. Y luego hay otras personas que dicen que fue una incursión. Sí, entonces, realmente está en un punto intermedio. Este fue el fin de la cristiandad. Si hubieran perdido ante esto, ya sabes, habría sido como si ellos, ya sabes, hubieran saqueado la catedral de Tours. Eso es interesante. Incluso es buen punto de partida. ¿Cuál de los dos crees que es? Hay argumentos en ambos lados, aunque esto fuera una partida de saqueo. Si, por ejemplo, Carlos Martel hubiera sido asesinado, entonces Francia habría quedado abierta a cualquier otro tipo de invasión. De hecho, esta victoria le permitió consolidar sus triunfos y crear el Imperio Carolingio. Así que, aunque digas que solo fue una incursión, y no que Abdullah al-Rahman intentó tomar toda Francia, esto pudo haberlo puesto en una posición en la que podría haberlo hecho. Así que, incluso eso de que solo fue una partida de saqueo podría haber tenido implicaciones a largo plazo. Pero quiero decir, por otro lado, al otro lado del mundo, el califato omeya no iba a durar mucho. Así que incluso si hubiera sido una gran victoria, ¿habría colapsado el califato? ¿Habrían podido mantener cualquier ganancia que obtuvieran? Así que pudo haber sido incluso más grande o más pequeño de lo que otros están diciendo. Pudo haber sido así. Quiero decir, si los omeyas sí ganan, pero luego se sobreextienden, los omeyas colapsan de manera más completa. Porque en realidad los omeyas de alguna manera sobreviven allá en Andalucía. Pero si los omeyas ganan y se sobreextienden hasta colapsar, quizá el Islam impacte aún menos en Europa. Sí que es realmente porque está ocurriendo en un momento interesante y por eso es difícil decirlo. O sea, no lo sé. Puedo ver ambos lados de la situación. Creo que si lo vemos en términos contrafactuales, puede interpretarse de dos formas. ¿Fue una gran victoria? ¿Fue una pequeña victoria? ¿Qué significa eso para la historia? No sé. ¿Tú qué opinas? ¿Fue grande, pequeño o intermedio? En mi opinión fue algo intermedio, porque parece que todo imperio comienza con saqueos exitosos. Si este saqueo fue exitoso, eso básicamente indicaría que les habían dejado la puerta abierta en el sur de Francia, y los omeyas sin duda deberían regresar por más tesoros. Y ciertamente demostraron que lo harían. Pero quiero decir, la otra pregunta es, si Martel no unifica a los francos, que estaban muy divididos en ese momento, ¿quién más se enfrenta a los omeyas? Entonces, si pueden invadir Francia, ¿dónde termina? Los omeyas fallaron 2 veces al intentar tomar Constantinopla, pero ¿y si atacaban desde ambos lados? Sí, Sí, y sabes, sí, ay, ellos toman toda Europa y están cayendo por Europa. Tendrían más oportunidad si están en ambos lados del Bósforo. sí, entiendo el punto. El Imperio Omeya, muy parecido a una de nuestras discusiones anteriores sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno se está enfrentando a un imperio. Aunque parece muy poderoso, no durará mucho en este mundo. Y los Omeyas son muy parecidos, solo les queda otro. En 20 años los abasíes los derrotaron, pero no vencen a Al-Ándalus ni toman España. Esa es otra pregunta interesante, incluso si supusiéramos que Martel pierde la batalla de Tours. Y los omeyas logran tomar mucho más territorio en Francia que los restos de los omeyas, que era lo que quedaba en España.
Si el califa hubiera escapado ahí, la oposición a los abasíes habría sido mucho mayor. ¿Y entonces qué significa esto en términos de herencia islámica? Porque podemos hablar en términos de, ¿acaso toda Europa se volvería árabe o toda Europa se volvería musulmana? ¿Acabaría con el cristianismo, etcétera? Pero, ¿qué pasa si los remanentes de los omeyas llegan a estar más cerca de una paridad con los abasíes? ¿Y lo hacen? Quiero decir, los califatos eran propensos a conflictos civiles, así que esto podría haber llevado a un conflicto masivo entre los omeyas y los abasíes. Esa sería una posibilidad si el califato omeya hubiera logrado una victoria que lo hiciera más poderoso en Europa. Sí, eso nos lleva a que al hacer esta investigación, y por cierto, en realidad es divertido investigar sobre este periodo porque no es algo tan claro y definido, cientos de miles de volúmenes académicos. Este es realmente un periodo de la historia medieval temprana donde la documentación no necesariamente está completa. Uno de los desarrollos interesantes que ocurre y que realmente aísla a España es la rebelión de los Mahditas o Maditas. Aparentemente, los bereberes en Marruecos aceptaron muchos de los argumentos abasíes de que los árabes se estaban tratando a sí mismos como una élite frente a los no árabes. Básicamente se rebelan y más o menos forman una entidad independiente que se interpone entre el sur de España y la mayor parte de lo que será el último de los omeyas y luego eventualmente el imperio abasí. Así que los abasíes no toman tanto el control del califato omeya como lo fracturan, y luego mantienen una parte ahí. Y eso es cierto. ¿Y una victoria aquí habría cambiado algo de esa dinámica? Es un poco difícil de decir, pero mencionaste que no se llevan buenos registros de esto. De hecho, esa es una parte interesante cuando hablamos incluso de cómo esto impacta al cristianismo frente al Islam. También, porque esta era la época oscura para Europa y el cristianismo, y era la época dorada para el Islam y los omeyas, en términos de ciencia, arte y religión, y cosas así, o desarrollo científico y artístico. Por eso es difícil decirlo. O sea, tal vez perdamos el Renacimiento italiano, o tal vez perdamos la Ilustración, pero también tenemos una Ilustración islámica más temprana. ¿Y qué pasa si esa Ilustración islámica toma el control de Francia y el norte de Italia? Y de todo, los carolingios tomaron el control. Tienes razón, nada es blanco o negro. Es difícil decirlo, porque incluso si la pregunta aquí es, ¿está el cristianismo tambaleándose al borde de ser eliminado por los califatos islámicos? Lo que eso significa para la gente de Europa es interesante, ya que aún no está claro. En este punto, el pensamiento islámico es más amplio. De hecho, ellos están salvando las obras de los griegos que eventualmente van a impulsar gran parte del pensamiento en el mundo cristiano, y los cristianos ya las habían perdido. Sí, y la batalla de Tours obviamente no ocurre en un vacío en este momento. El Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, sigue vivo y activo hasta el punto de que es sitiado varias veces. Y cada vez, básicamente hace que los posibles invasores se retiren, así que definitivamente queda suficiente fuerza como para que esa puerta en particular hacia Europa, a través de los Balcanes, esté bastante bien cerrada. Así es. Pero quiero decir, supongamos que los omeyas toman otra vez, ya sabes, toman Francia, ¿sabes? O entonces eso cambia la ecuación para que finalmente puedan tomar Constantinopla. Quiero decir, no sé cómo lo que está pasando en Francia cambia totalmente eso. No fue una guerra naval lo que les impidió ganar completamente un asedio. Pero quiero decir, si esto parece que Francia tiene suficiente, en términos de recursos, los francos y carolingios se volvieron importantes. Si esos recursos hubieran ido a los omeyas, eso pudo cambiar su capacidad, porque estuvieron a punto de capturar Constantinopla 2 veces. Entonces la victoria en Tours hace más probable que encuentren la victoria contra los bizantinos, y si logran colapsar el Imperio Romano de Oriente, ¿qué queda del Imperio Romano de Occidente, verdad? ¿Pueden defenderse sin el Imperio Romano de Oriente? El cristianismo podría estar en juego, y los carolingios también conquistan el norte de Italia, ¿no? Así que, quiero decir, sin el Imperio Carolingio, también tienes a los lombardos y a esos tipos en el norte de Italia con los que Roma tendría que competir. Así que podría haber otro reto al quitar a los carolingios de la ecuación.
Creo que, o sea, en cuanto a la forma en que hablan de eso, especialmente como Gibbon y cosas así, cuando quieren decir eso, sin esta batalla, toda Europa habría sido tomada por los musulmanes. Quiero decir, creo que probablemente no sea tan simple como eso, pero es una buena pregunta. Si logran desestabilizar el reino franco, ¿qué hay en Europa además de eso que pueda hacerles frente? Y no había mucho que pudiera hacerlo. Sea lo que sea, probablemente está fracturado y no es tan importante para la historia. Pero sinceramente, los omeyas nunca dejaron de meterse en problemas con lo que quedaba de los visigodos ahí en España. Así que, quiero decir, no es como si la conquista alguna vez hubiera estado completa. Incluso si lo hacen, Europa se levanta, el cristianismo permanece y sigue luchando. Exageras al decir que pueden venir y convertir a toda la población. Y por cualquier dinámica que sea, logran vencer a los bizantinos y luego Roma, quedando sola, finalmente colapsa. Es difícil imaginar que toda Europa caiga ante el Islam sin forzar mucho la idea, más allá de su cadena de suministros. Bueno, o sea, había una razón. Y una de las razones por las que terminan deteniéndose en España es que incluso después de esta derrota queda mucho por coordinar dentro de España. Aún así, todavía siguen luchando ahí. Y luego, por supuesto, después de la caída de los omeyas, quedaron aislados de todo el califato, y lo que quedó en España simplemente no tenía la fuerza para intentar conquistar Francia. Por supuesto. En ese momento enfrentaron a un reino franco unido, lo que habría cambiado si los omeyas ganaban en Tours. Incluso si Martel no hubiera muerto en Tours, sino que simplemente no hubiera ganado, eso podría haber afectado su capacidad para hacerlo. Hay muchas posibilidades, sí, de que nunca consolide su poder porque en ese momento está en medio de una guerra civil. Y eso es, quiero decir, y sabes, si Carlos Martel no unifica a los francos, entonces no tienes a Carlomagno, sí. Eso afecta al Sacro Imperio Romano. Y cuando hablamos de hasta dónde podría haber llegado, quiero decir, ¿es realista pensar en el Islam en Inglaterra? No lo creo. De hecho, creo que tenemos algunas pruebas. El hecho de que Odo realmente case a su hija con Manusa de Libia y eso es más o menos una alianza con Aquitania. Así que, ya sabes, eso fue, creo, eso fue el comienzo de una indicación de que esta área, que creo que estaba poblada principalmente por bereberes, quienes, de nuevo, 10 años después, también se levantarán en el norte de África, que no estaban necesariamente tan contentos con el dominio principal de los omeyas españoles. Si Marta pierde en Tours, creo que Odo es asesinado porque Aquitania permanece en sus manos. Entonces, quiero decir, creo que la derrota en Tours podría significar el fin de Oda, lo que significa el fin de esa alineación en particular. Aquitania estaba en Problemas al mismo tiempo, sí, Aquitania definitivamente estaba en problemas. Y también es interesante, Oda solo sobrevive 3 años más. Eso es lo mínimo. Si perdían en Tours, Aquitania seguiría bajo los omeyas mucho más tiempo. Todos podemos estar de acuerdo en eso. Hubo algunos ataques adicionales después de Tours y, de hecho, hicieron incursiones en partes del sur de Francia. Hubo 2 campañas entonces que Carlos libra para básicamente expulsar a los que quedaban, excepto por los aquitanos, en Septimania y en Narbona, donde todavía tiene que luchar contra ellos. Después de Tours, los omeyas ciertamente no se quedaron sin energía, y no fue un ejército tan grande en Tours como para que perdieran su capacidad de proyectar poder en Francia. Sí, o sea, más importante porque realmente fue una incursión. Más importante fue la muerte de Abu Dhar, Rofland, porque él, y no solo porque fuera tan excepcionalmente importante, sino porque tomó muchísimo tiempo decidir quién vendría después. Entonces, quiero decir, Carlos Martel pudo haber sido difícil y luego Pepino el Breve, y luego Carlomagno, eso pudo haber sido diferente. Ellos pudieron haber sido lo suficientemente importantes como personalidades individuales, que perderlos del escenario podría afectar dramáticamente la vida de las personas en todo el vasto occidente de Europa. Pero la muerte del gobernador en la batalla de Tours realmente frenó la capacidad de los omeyas para venir y empezar a avanzar rápidamente. Y eso fue lo que le dio a Carlos Martel tiempo para consolidar todo su poder en Francia en la lucha entre los francos. Eso es lo que permite la reconquista.
Y así que, o sea, incluso si hubiera una victoria menor ahí, incluso si lo hacen retroceder, eso deja a los omeyas en mejor posición para seguir atacando, mientras él aún no se consolida. Y todavía hay cierta duda sobre cuánto habían logrado hacer, porque lo habían hecho. Quiero decir, de alguna manera se habían detenido en España porque estaban ocupados con luchas internas, lo cual eventualmente culmina en el Imperio Abasí. ¿Hasta dónde puedes llegar? Bueno, creo que la última vez que los omeyas estaban sitiando Constantinopla, una gran parte de la razón por la que perdieron fue esa. Las flotas enviadas desde Egipto tenían varios marineros cristianos que luego se unieron a los bizantinos. Y así, incluso en Egipto, estaban luchando con el hecho de que no habían podido consolidar realmente todo su poder. Así que esta idea de que iban a construir mezquitas en todas partes y que finalmente iban a convertir a todos, antes se podía hacer eso. En total, la guerra tercera, ¿verdad? Eso hizo que Roma fuera 98% musulmana, aunque no creo que esa fuera una evaluación realista de lo que pasaría. Habría sido bastante difícil. Por supuesto, de repente un ejército cristiano aparecía. Era un juego muy interesante, ¿no crees? No sé qué tan preciso fui. Una de las cosas que vi mientras investigaba fue que parte de lo que creo que algunos pasan por alto es que esto, especialmente en el sur de Francia, no era tan cristiano como podríamos suponer. Por un lado, los francos se habían convertido al cristianismo relativamente hace poco, y tomó tiempo para que eso se extendiera a la población más allá de solo la élite con Clodoveo. Y por eso esas regiones no estaban necesariamente tan cristianizadas como podríamos querer creer, como podríamos pensar. Si destruyes la catedral de Tours, esa es una parte importante de su capacidad para convertir lentamente a la población. Entonces tienes razón, tal vez la población sea más convertible de lo que eran antes. También podría significar que, si reduces a los carolingios, podría significar que tienes algunos de estos paganos, las cosas que están ocurriendo en Alemania, etc. Algo de eso podría existir mucho más tiempo porque parte de la adoración pagana en el norte de Europa realmente eran los carolingios. Eso realmente eliminó a esos grupos. Así que, quiero decir, podría significar más diversidad religiosa. Estoy tratando de recordar el nombre exacto del tipo. Pero una de las cosas importantes que hace Martel es empoderar a uno de los principales alemanes santos cristianos que va y convierte. Y pues eso es una parte importante. Y si eso incluso toma más tiempo, eso puede cambiar significativamente la historia de Europa a la que estamos acostumbrados. Y no puedo evitar pensar que algunas de las formas en que se ha leído e interpretado esta historia tiene que ver todavía con eso. Quiero decir, todavía existe esta idea de estos puntos de vista musulmanes contra cristianos. Y entonces se siente como que, si lo ves de esa manera, y ves cómo se desarrolló la sociedad cristiana después en Europa occidental, y en última instancia la civilización occidental, es fácil ver Tours y decir que esto fue de vital importancia porque la otra opción era el dominio musulmán. Sí, y eso no es justo. Honestamente, los musulmanes eran más tolerantes con el cristianismo que los cristianos con el islam. Sí, y es cierto. Si el islam hubiera avanzado, como dijiste, había cristianos en Egipto. Si el islam hubiera conquistado Francia, el cristianismo no habría terminado ahí. Pero significaría que los cristianos no serían los que construyen las catedrales bien. Y eso impacta significativamente la cultura. Quiero decir, estas son épocas en las que nuestras ideas y visiones de cómo era la Europa medieval vienen directamente de la influencia cristiana, y agregar la influencia islámica tendría un impacto significativo. Más o menos eso es lo que significa. Bueno, quiero decir, mira la diferencia arquitectónica entre España y Francia, y, o sea, es muy notoria, y sinceramente de nuevo, en relación a lo que estaba pasando. En el cristianismo, los omeyas eran científicos, eran filósofos, y estaban involucrados en muchas cosas. Quiero decir, podríamos haber descubierto muchas cosas mucho antes, aunque una de las dudas a largo plazo es si esto mantiene el califato o afecta mucho al cristianismo. 500 años después, ¿Europa está encontrando el nuevo mundo? ¿Europa conquista el nuevo mundo igual que hoy? O sea, no hoy, pero me refiero a que lo hicieron, sí. ¿Cuánto cambia eso el rumbo de la historia? ¿Qué ocurriría si nunca existieran Fernando e Isabel, Génova o Cristóbal Colón? Europa sería totalmente distinta. ¿Los califatos llegan antes a ese punto por estar más enfocados en la ciencia? ¿Ellos llegan al nuevo mundo antes
¿O eso no les interesa? Buena pregunta, es difícil decirlo. Al final, por supuesto, terminan siendo empujados más hacia el este y realmente no tienen la oportunidad de hacer eso. Pero en este punto, literalmente estaban en España, donde todo esto termina. De ahí vino el dinero, y no sé cómo se vería eso en términos de si sucede antes o no. ¿Cómo, en qué momento tenemos barcos que puedan cruzar y que estén interesados en cruzar? Y, por supuesto, una de las principales razones por las que hicieron ese cruce fue porque necesitaban llegar. Cristóbal Colón buscaba rutas para llegar a las Islas de las Especias. Y los imperios musulmanes no necesariamente tenían ese problema porque estaban lo suficientemente al este como para poder obtener su respuesta. Ellos van a ir a la ruta de la seda. Las relaciones con China. Es interesante porque si el califato dura más tiempo y es más poderoso, eso mantiene la ruta de la seda abierta por más tiempo, y eso facilita más interacción entre Europa y China. ¿Por qué no lo hace? Tienes razón, porque el califato es tan amplio, sí, no solo impacta a su occidente. Los mismos deseos, pero quizá distintas razones para cruzar ese océano. Esto también plantea una pregunta muy interesante que tendrá relevancia aproximadamente en el año 800, y esa es si el califato llega y controla porciones significativas de lo que consideramos Francia o el Imperio Franco. ¿Qué pasa cuando descubren a esos alegres hombres del norte que vienen navegando hacia el sur? Oh, cierto. Sí. Si el califato impide el asentamiento nórdico en Normandía, eso impacta dramáticamente la historia a largo plazo de Inglaterra. Sí, Sí, o sea, Rolo. Establecerse ahí en Normandía es vital, al final, para la Inglaterra que conocemos. O sea, así es como eso transforma la historia del norte de Europa. Es cierto, es una pregunta interesante. ¿Quién sabe si el califato habría logrado expulsarlo? ¿Pero habría hecho el califato lo que hicieron los francos? Que básicamente fue asentarlos ahí para tratar de mantener esa paz. E incluso si simplemente no hacen eso, quiero decir, eso cambia las cosas. sí, eso es. Incluso si el califato nunca llega a Inglaterra y no decide, si estamos hablando de si van a cruzar el Atlántico, ¿pensarías que probablemente cruzarían el canal en algún momento? Sí, pero incluso si el califato deja a Inglaterra en paz al impactar la dirección del norte, eso va a tener un impacto dramático en la historia general de Inglaterra. Sí, creo que a largo plazo no estoy seguro de que el califato realmente pudiera mantener el control de Francia porque simplemente hay demasiado sucediendo en esa zona. Definitivamente hay una historia de independencia y de inconformismo, si lo quieres ver así, y hay muchas conquistas adicionales que, de hecho, los francos tienen que hacer antes de que siquiera lleguemos a la Imperio Carolingio y en general todo el Imperio Romano. Lo cual, por supuesto, nos lleva a lo que eso significa en términos de conquista y cosas así en el Nuevo Mundo. Pero si derrotas a Carlos Martel, si evitas que avance, entonces empoderas a esos otros grupos contra los que están luchando. Así que también podría significar un aumento de poder en el otro lado de Francia, porque esos son los que también fueron unificados por él. Si los francos no tuvieran suficiente fuerza para conquistar a esa gente, entonces ellos estarían empoderados. ¿Qué significa eso? Y es más difícil saberlo porque podrías sorprenderte de que a veces solo se necesita un caudillo muy talentoso, y eso podría convertir a los lombardos en un gran imperio. En contraste con lo que realmente sucede, que es que son bastante regionales, pero si tuvieran esa oportunidad, ciertamente, o sea, alguien ocupa ese vacío de poder, y ya sea que eso signifique que alguien llega y absorbe todo el poder y se convierte en la potencia del siguiente siglo, o pasas un siglo con varias personas intentando hacer eso. Amos y pequeños reinos. Sí, y cualquiera de esas es posible. ¿Qué tan distinto es el siglo XX solo cambiando fronteras? Aún no existe el concepto de Francia, ¿cierto? Entonces, quiero decir, ¿y si España incluye todo el sur de Francia? Incluso si todo se estabiliza y hay una reconquista, ¿qué pasaría si tuviéramos otra idea de Francia, España e Italia, que es Alemania? Entonces, honestamente, eso ayuda muchísimo a definir eso en la era moderna. Pero si Francia no se desarrolla como lo hace, quizá el Imperio bizantino logre reunirse con el romano de Occidente. Eso es justo, porque el hecho de que hubo un
Si no tienes a los carolingios derrotando a los lombardos, entonces los lombardos están amenazando a Roma. Entonces Roma tiene menos ventaja para provocar el cisma con Oriente, ¿verdad? Así que tal vez esto crearía una presión que mantendría unidas a la Romania oriental y occidental. ¿Qué queda del Imperio Romano de Occidente en ese momento? Pero aún hubo hechos importantes, y los bizantinos controlaron partes del Mediterráneo en distintos momentos, aunque nunca lo lograron completamente. Los bizantinos intentan lograrlo si lo tratan. Dije unificar. Y sí conquistan una buena parte de la península itálica, así como algunas de las islas. Así que, ya sabes, un imperio romano revitalizado, unificado o reunificado definitivamente es una posibilidad. Una segunda Rumania. Eso sería interesante si no tienes, porque si no tienes Tienes razón. el poder de los francos para equilibrar ambos lados. Porque, al final de cuentas, quiero decir, durante mucho tiempo, la forma en que Roma y los estados pontificios sobreviven es equilibrando continuamente los poderes de los bizantinos. Y sea cual sea el poder en el este, existe uno en el oeste. Y si no hay algo así como, ya sabes, Francia, como los francos, entonces tal vez eso signifique que simplemente, ya sabes, no tienen la influencia que desean. Y eso podría impactar como el papado y la primacía papal, la primacía de la sede romana y cosas así. Quiero decir, todo eso podría cambiar, lo cual tendría un impacto enorme en cuanto a cómo, vaya. Y cuando la cristiandad está unificada, definitivamente resultan ser una fuerza poderosa. Y si esto lleva a una mayor unificación del cristianismo, convirtiéndose más claramente en un conflicto entre el Islam y el cristianismo. Porque, en realidad, por mucho que quieras decir eso, había mucho más conflicto dentro de ambos grupos que entre ellos. Bueno, y de hecho se habla de cómo la batalla de Tours termina, de alguna manera, definiendo ese conflicto de esa forma. Fue una parte importante de cómo, eventualmente, la Europa cristiana terminaría imaginando a las dos potencias enfrentadas entre sí. Y eso ayudó a inspirar las cruzadas. Quiero decir, eso fue lo significativo. Muchísimo. Carlomagno fue gran inspiración. Es curioso pensarlo, pero si hubiera una influencia mucho mayor del Islam en toda Europa, ¿alguna vez tendríamos una cultura que tenga perros como mascotas? Quiero decir, esa es una pregunta interesante, aunque sea... No es que todos se conviertan, pero simplemente existe esa idea cultural. Sí, una influencia cultural significativa. Quiero decir, entonces desarrollamos la cultura que tenemos, donde la gente tiene perros como mascotas y creamos todas estas razas de ustedes. Esto es muy temprano, ¿verdad? Aún así, hemos estado criando perros durante mucho tiempo en ese momento, pero me refiero a que en cuanto a las razas modernas de perros, ninguna se ve así. En el año 930 entonces, ¿tenemos las razas de perros que tenemos? Tal vez nunca tendríamos el pequinés, porque nunca lo obtendríamos. La cultura de tener perros como mascotas que eventualmente desarrollaríamos, lo que nos llevaría a criar todas estas diferentes razas de perros. Es una locura hablar de esto, pero cambiaría drásticamente la vida si hubiera un sentimiento cultural bastante fuerte sobre tener perros como mascotas. El tocino también, tal vez perdamos el tocino. ¿Sabes? Justo iba a decir, esa es la tragedia real. En el mundo occidental, lo único sin lo que no podemos vivir ni imaginar es el tocino. Caray, y si tuviéramos una presencia musulmana mucho más fuerte, desarrollaríamos la cultura del cerdo para tener el tocino, las salchichas y esas cosas que comemos hoy en día. Entonces, incluso si todo se resuelve, ¿qué pasa si simplemente queda Estados Unidos tal como es ahora? Pero no tenemos perros en Polpering. Eso podría ser significativo y, en parte, son aspectos culturales que pueden existir fuera de la religión. Ya sabes, conceptos de simplemente, Ya sabes, conceptos de roles y mujeres, el concepto del poder de la iglesia y la religión, y cómo la religión se relaciona con el gobierno. Y hay muchas cosas diferentes. Quiero decir, también hay muchas similitudes entre el Islam y el cristianismo en eso. La forma en que se desarrollaron con el tiempo significa algo. Y entonces, podría incluso solo cambiando un poco las normas culturales. Incluso si al final el equilibrio de poder resulta ser el mismo, aún así podría cambiar drásticamente. El arte, la arquitectura, ese tipo de cosas. También hay prácticas culturales actuales que provienen de normas que se desarrollaban en ese entonces.
Sí, creo que lo que sucede en la civilización occidental durante los siglos siguientes, es decir, durante los años 800 y 900, ¿qué pasaría si el sistema feudal no se desarrollara de la manera en que realmente lo hizo? Y hay, al menos en parte de mi investigación, algo que parece indicar que los francos básicamente son como los primogenitores del sistema feudal y Carlos Martel específicamente. Él básicamente logra quitarle algunas propiedades a la iglesia y usarlas para recompensar a sus seguidores. Entonces, básicamente, él está demostrando ser el Señor, recompensando a sus vasallos a expensas de la iglesia, que también está salvando. Sí, no, gran parte de su victoria fue por su capacidad para lograrlo, porque eso no solo le dio el poder para quitarle esas tierras a la iglesia, sino que también fue la manera en que pudo consolidar su poder. Así que nunca llegamos a tener una Europa feudal, sino que obtenemos algo más parecido a lo que están haciendo los omeyas. Eso es interesante porque ciertamente los francos, ya sabes, eso fue algo grande. Su desarrollo estuvo muy influido por los francos. Cómo existieron. Es interesante porque eso se expandió por casi toda Europa, por casi 1000 años. O sea, estamos hablando de lo importante que es esta era, pero en realidad los carolingios son muy importantes para cómo Europa se desarrolla culturalmente. Si esto solo implica que otro gane la pelea entre los francos, Europa podría terminar siendo cultural y significativamente diferente. Sí, me voy a arriesgar y voy a proponer eso, al menos en una situación contrafactual. Si Martel no gana en Tours, sí creo que tiene una oportunidad de redimirse, como finalmente lo hace en 734, 735 y luego en 739, donde finalmente básicamente termina con las ambiciones de los omeyas en el sur de Francia. Sí, o sea, no puedes decir que esta fue la única batalla que pudo ser, pero ya sabes, puedes hacerlo, ¿sabes? En cuanto a un contrafactual aquí, podría ser Martel quien muera en lugar del Rookman, lo que podría cambiar las cosas. Pero también, ya sabes, de nuevo, Martel todavía estaba tratando de unir a los francos, y si pierde aquí, parecería que habría perdido gran parte de su capacidad para hacer eso. Pero sí, o sea, llegamos a la idea de que esto fue solo una batalla, y que eso lo fue todo. No es justo decidir eso aquí. Tienes razón, es probable que haya sido así. Perdieron en Tours, según cómo fue la derrota y su poder, si él sobrevivía y demás factores. Habrían tenido más oportunidades de combatir a los omeyas. Bueno, No creo que eso hubiera acabado con sus posibilidades de consolidar el poder, pero ciertamente su victoria en Tours le dio mucha influencia y la capacidad de consolidar su poder de la manera en que lo hizo tan rápidamente. también significó que Aquitania pudo recuperar su independencia, así que eso fue una parte importante de su consolidación. Así que incluso si solo Aquitania permanece en manos de los omeyas, eso lo afecta de manera bastante significativa. ¿Y qué pasa si los omeyas, si ganan una victoria aquí, deciden que van a continuar relativamente rápido? Entonces, ¿es capaz de consolidar a los francos al mismo tiempo que intenta rechazar ataques más persistentes de los omeyas? Sí. Creo que hasta cierto punto tenemos indicios de que probablemente habría sido capaz porque está luchando contra los frisones cuando los omeyas atacan una y otra vez en 734, 735 y 739. Y de hecho tiene que ir con los lombardos para pedir ayuda. Y tengo la impresión de que los lombardos y los franceses, al igual que los franceses y los alemanes, no son aliados tradicionales cuando se trata de asuntos de Estado. Y esa es una relación interesante entre esos dos. Y aún así, había al menos alguna razón para oponerse a los omeyas, quienes, creo yo, en el peor de los casos, eran una amenaza, o en el peor de los casos, iban a destruir toda la cristiandad. Pero en el mejor de los casos, seguían siendo una potencia extranjera que intentaba entrar y parecía mucho más ajena. Pero quiero decir, eso también se remonta a antes. No tienes que mover mucho las cosas antes de que obtengas fronteras muy diferentes. Como todo el concepto de lo que es Italia fácilmente pudo haber. O sea, porque ese concepto realmente solo se desarrolla en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, quiero decir, solo debilitar a los carolingios podría significar que obtienes algo muy diferente. ¿Sabes? La gente no ve a Italia como Italia, ven a Italia como Lombardía y los estados pontificios.
Sí, esa idea es extremadamente reciente, y es increíble pensar en qué tipo de elementos de eso podrían cambiarlo tan drásticamente. Porque, por supuesto, están las montañas entre Francia y España, y eso ciertamente tuvo un impacto en dónde terminó esa frontera. Pero hubo muchas fronteras que cruzaron esas montañas antes de eso, y fácilmente pudo haberlo hecho. Quiero decir, Aquitania no era necesariamente culturalmente francesa en ningún sentido hasta mucho después. Tengo un gran concepto de lo que culturalmente significaba Francia, incluso porque no creo que ni siquiera hubiera una visión de lo que era Francia. ¿Verdad? No, toda la idea, esa idea de los estados-nación que vemos en mucha gente. Bueno, ellos regresan y dicen, oh, esta es la historia de mi país, y es interesante ver eso, porque esos... No sé si alguien de Francia, si los francos entenderían cómo es la Francia moderna. No sé si ellos verían las relaciones ahí. No entenderían exactamente qué hizo que Francia fuera Francia. Ellos solo tenían ideas muy distintas sobre los estados. Creo que esto es un buen ejemplo de algo que es una diferencia crucial entre el siglo XXI, el siglo XX, el siglo XIX y el periodo medieval temprano. Y eso es el concepto de Estado-nación es ajeno. Lo más cercano que creo que podrías haber tenido era una cierta lealtad. Por ejemplo, el Imperio Romano, algunas de las dinastías muy longevas en China. Pero al final, cuando vemos casi todos los conflictos, desde la caída de Roma hasta el siglo XVIII, usualmente ocurren a lo largo de fracturas tribales o regionales. Así que ser lombardo es mucho más importante que decir, oh no, soy del norte de Italia, soy sajón. En cambio, ser parte de un Estado-nación que aún no existe, finales de los años 1870 llamado Alemania. Pero sí, Francia no lo creo. Sí, no creo eso. La persona promedio. Si les hubieras preguntado en ese momento contemporáneamente y les hubieras dicho, oh, bueno, ¿qué piensas de esta maravillosa Francia? Ellos dirían, no, yo soy andalucio. Sí, trazamos muchas líneas en estos viejos mapas medievales, y en cierto modo quizá no sea la mejor manera de entenderlo con esas líneas. Esas líneas son algo que nosotros les imponemos. Creo que todavía lo estamos viendo. Quiero decir, creo que esa es parte de la razón por la que en muchas partes del mundo donde hay tanta desestabilización e inestabilidad, todavía tenemos grupos de personas alrededor de los cuales hemos trazado todas estas líneas, y no sé si ellos ven el mundo de esa manera, simplemente no es así. Los separatistas vascos. De nuevo, ahí tienes un ejemplo de que sí, definitivamente están dentro de las líneas del mapa que se han trazado desde hace bastante tiempo, pero aún así tienen el argumento de que no, somos cultural y étnicamente diferentes, no somos españoles, somos vascos. Y no sé exactamente cómo cambian las cosas. Si tienes Aquitania, decide que ellos no son étnicamente... Parte de Francia. Es difícil para una audiencia moderna entenderlo, ya que nuestra lealtad nacional suele ser muy importante. Tenemos tan clara la idea de esto es Francia, esto es España, esto es Portugal. Sí, todo eso se formó durante mucho tiempo y creo que nos encantaría. ¿Qué pasa con Andorra? Sí, claro. San Marino. San Marino aún existe y Liechtenstein, no lo olvides. No te olvides de Liechtenstein o Luxemburgo, que también está justo ahí. Bueno, o sea, bien entrado el siglo XX, Alsacia y Lorena simplemente no podían decidir si eran alemanas o francesas. Pero toda la idea, incluso de un Estado-nación, la idea de que siquiera tengas fronteras ni siquiera está solidificada en este punto. Y fronteras extremadamente sólidas. Porque creo que en muchos sentidos, o sea, el poder de cualquier monarca en este periodo va a cambiar de manera gradual. Y no va a ser un cambio de poder uniforme. Todo depende de quién tenga el poder y qué tribu gobierne en ese lugar. A veces la conexión solo era que pagaban tributo, pero eso no significaba que tuvieras algo. Eso se debilita en cada lugar. La idea de trazar una línea, reconocerla y poner una caseta en el camino. Sí, y luego todos... siguen cruzando la línea. O sea, todo eso, ese concepto completo, puede que no se hubiera desarrollado, y puede que no se hubiera desarrollado de la misma manera.
Sí, y eso es lo que yo no sé si los estados-nación eran la evolución necesaria e inevitable. Honestamente no lo sé, pero ¿sabes cómo definimos esos estados-nación? Quiero decir, así no es realmente como se gobernaba el califato. Entonces, ¿cómo los defines? Quiero decir, en un sentido más amplio, también podemos decir, si esto fue uno de los, ya sabes, los extremos, donde resulta en una gran conquista musulmana. Eso llega hasta Alemania y el norte de Italia, lo que llamamos Alemania e Italia, en Europa. Actualmente, eso podría indicar que no son tan conflictivos. Podría significar que tienes una unidad y una unidad de propósito, y una unidad de cultura que podría proporcionar años y años de paz y desarrollo, y una idea completamente diferente de Europa a la que vemos hoy en día. Entonces, quiero decir, hay algo que decir sobre la idea de qué pasaría si intentáramos unirlos a todos. Honestamente, creo que la lección es lo que pasa cuando intentas hacer eso. Mientras más intentas aferrarte, más intentas aferrarte a los sistemas estelares, más se te escapan de las manos. Debí reconocer tu apestoso olor al subir a bordo. Sí, claro, y retomando uno de nuestros argumentos habituales, son los imperios. No suelen durar mucho. Hay excepciones a la regla, pero los omeyas, obviamente, el hecho de que solo sean un mandato adicional. Al final, si ya estaban agotados, realmente importa una victoria, sea cual sea su magnitud. Sí, no creo que la victoria en Francia fuera a poder resolver o siquiera retrasar lo que estaba ocurriendo en otras partes de ese imperio. Quiero decir, eso es lo que vi algunos argumentos que tal vez como la derrota en Tours contribuyó de alguna manera a la revuelta entre los bereberes. Pero al final, ya sabes, el problema con los bereberes era que estaban siendo grabados con demasiados impuestos. Y el califato, los omeyas, están haciendo eso porque están tratando de mantener unido todo su imperio, y necesitan dinero para lograrlo. Y si simplemente buscas en Google ¿por qué colapsó el califato omeya? Siempre aparece en esa lista que se sobreextendieron. Entonces estás hablando de, oh, vamos a tomar Francia, Alemania e Italia. O sea, ya estaban muy lejos de ahí. Ellos seguían en Damasco, ¿verdad? No se mudaron a Bagdad. Ya estabas muy lejos de Damasco en ese momento en que estabas haciendo giras de combate. Sí, y donde los omeyas tienen éxito es en gran parte con pueblos a los que pueden conquistar y luego reclutar para la causa. Y no estoy seguro de que vayas a poder decirlo con éxito. Convencer a los frisones, los sajones, los lombardos o algunas de las áreas que todavía tienen la tradición del Imperio Romano de aceptar la visión religiopolítica. Es cierto. Pero tampoco lo habrías dicho de los visigodos. Pude haber dicho, no hay forma de que el Islam conquiste toda España, ¿sabes? En cierta medida, tuvieron dificultades en España. Quizá tuvieron más dificultades en España que en otros lugares. Pero quiero decir, la razón por la que España se cristianiza después de eso es porque simplemente fueron muy estrictos al expulsar a todos los musulmanes tras iniciar la Reconquista. Sí, y sabes, esencialmente, la caída en España es muy parecida a cuando hablamos de los incas hace unas semanas. Quiero decir, si ellos no hubieran estado en guerra civil, si los visigodos hubieran estado más unidos y no peleando entre ellos mismos. Entonces hubiera sido muy difícil encontrarse con eso. O sea, podrías ir si retrocedes solo un par de cientos de años, solo un par de siglos, o lo que sea, desde Tours. También podrías hacer la pregunta, ¿qué pasa si nunca logran cruzar el estrecho? ¿Qué pasa si el Islam sigue atrapado en África y los visigodos siguen siendo poderosos en España? Y eso básicamente mantiene alguna versión del Imperio Romano en Europa Occidental durante mucho tiempo. Sí, y ahí tenemos que preguntarnos de quién es el conde Julián. Y voy a destrozar la pronunciación de esto de Ceuta o Sueta, quien aparentemente fue el conde que invitó a los omeyas a su conflicto. Podríamos hacer otro episodio cuando lleguemos ahí. Y cuando se trata de conquistar, una de las cosas de las que hablamos es cómo estas guerras civiles permitieron que estos poderes ganaran. Es interesante que los francos estaban en medio de una guerra civil, pero pudieron evitar los mismos errores. Y eso tiene mucho que ver con su victoria aquí. Creo que ser el martillo de los moros, quiero decir, tuvo mucho que ver con su capacidad para consolidar el imperio que logró. Y eso le permite ponerse en esa posición de gran hombre.
¿Y hay alguien que vaya a llegar y llenar ese vacío? Si no es Carlos Martel, creo que se puede argumentar bien que probablemente no. Ciertamente no va a ser Odón, porque Odón solo tiene 3 personas. Y no creo que pueda pensar en ningún contendiente en este momento que sea contemporáneo, que hubiera podido lograr algo así. También deberías mirar hacia abajo 3 generaciones, porque en realidad es Carlomagno quien cambia las cosas, y Martel realmente inicia el camino hacia Carlomagno. Entonces hay alguien más ahí que no solo pueda consolidar, sino también mantener y crecer de esa manera. Quiero decir, al menos, la derrota en Tours podría haber significado un gran retraso en la reconquista. Esto podría hacer que España siga siendo musulmana mucho más tiempo, ya que Tours es, en cierto modo, Tours. Es cuando empiezan a reunir fuerzas para recuperarla. Tal vez la dinastía merovingia logra tener una serie de buenos líderes donde los reyes holgazanes de repente quedan eclipsados por la persona que toma el control, el tipo de logros que Martel no pudo alcanzar debido a una muerte hipotética o a la falta de éxito. Entonces quizá hay un renacer de la dinastía merovingia. Sí, todavía lo hubo, bueno, porque todavía había un rey ahí. No estoy seguro de quién era, cuál era su nombre, pero podría ser eso. Eso me parece correcto, pero antes... Y en ese momento, Martel todavía está trabajando técnicamente en nombre del Imperio Merovingio. Sí, nuestra dinastía merovingia, no Imperio por ciento. porque él sigue siendo alcalde del palacio. No hemos mencionado qué pasaría si Pie Grande estuviera involucrado, lo cual es... No sé de qué lado habría estado Pie Grande, pero siento que él podría haber cambiado las cosas. Parece que este es un lugar donde un Pie Grande en medio de la batalla. Si él hubiera salido caminando de entre los árboles ahí, eso probablemente habría distraído a todos. Porque recuerda, estaban usando el bosque. Tal vez eso simplemente termina la pelea. Así que, quiero decir, si Pie Grande gobernara el bosque, quiero decir, lo que trato de decir es, ¿hay alguna versión de Pie Grande en Europa? Bueno, podemos inferir por el hecho de que Pie Grande es una criatura que habita en las montañas que él habría estado en ese periodo. Por lo tanto, su papel en esta situación hipotética habría sido ese. Él asusta al caballo de Al-Rahim, causando que muera antes de que su ejército siquiera llegue a Francia. Porque, como todos sabemos, Los caballos son el equivalente europeo del Sasquatch. A menudo se les llama los hombres salvajes del bosque, o gente salvaje. Así que mira, en cualquier momento podrían haber tenido hombres salvajes del bosque, porque los bosques estaban involucrados en la batalla, ¿verdad? Sí, varios, y quiero decir, tal vez había más de uno. ¿Y si uno de los bandos realmente se alía con los salvajes? sí, ¿y quién más? ¿Cambio? Si la pelea entre los francos y los omeyas los desestabiliza lo suficiente como para que los sasquatches europeos puedan formar su propio imperio. Tenemos una Sasquatchia. Entonces, hoy tendríamos un estado-nación de Sasquatches, eso sería la Sasquatchia. Siento que hoy serían un poco aislacionistas. Oh, tú lo harás. Oye, pero aquí hay algo. Los omeyas eran bastante famosos por su tolerancia hacia la homosexualidad. Sí, como los califas omeyas y los califas, ya sabes, muchos de ellos tenían, ya sabes, relaciones con hombres. Eso sería muy diferente y podría causar un impacto cultural en Europa si aumenta la influencia omeya en su cultura. Hay una pregunta interesante ahí y es, ¿eso es un hecho real? ¿O fue eso parte de la propaganda que armaron los abasíes para desacreditar a los omeyas? Porque parte del movimiento abasí era querer regresar a un Islam más puro y menos decadente. Y como hemos visto a lo largo de todo esto, ya sabes, el famoso ejemplo de la emperatriz bizantina a quien le hicieron acusaciones absolutamente infames. Teodora, creo yo, sabes, la propaganda a veces se convierte en historia, aunque definitivamente no sea verdad. Catalina la Grande, otra víctima de horribles y difamadores rumores o propaganda. Sí, Lo interesante de esa Catalina la Grande es que ese rumor en realidad comenzó en su época. De repente, su nombre. No es algo que surgió 100 años después, y la gente todavía lo menciona. Sí, esas cosas realmente pueden quedarse en la mente del público. Es increíble pensar que, ya sabes, cosas que se hicieron para desacreditarlos hace cientos de años todavía los desacreditan hoy en día.
Sí, y sinceramente esa es una de las razones por las que me encanta estudiar historia. Son estas historias interesantes, estos giros interesantes de los acontecimientos. Absolutamente. Y o sea, realmente es uno donde hay potencial, donde estás hablando de un cambio dramático. Me refiero literalmente a quiénes somos y cómo nos vemos. Me refiero a cuando haces una prueba de 23 y yo. Tendrían los mismos colores, pero todos pensarían diferente de sí mismos. ¿Y cuánto cambia eso? Incluso si no fue una batalla tan importante, realmente tuvo un gran impacto en nuestra concepción nuestra concepción de toda Europa, y ciertamente en cómo Europa se veía a sí misma, hasta la era moderna. Pero ciertamente, ya sabes, la Edad Media estuvo completamente definida y tuvo mucho que ver con el impacto de esta batalla. Quiero decir, el impacto mínimo de que Martel perdiera en Tours sería que Aquitania se quedara con los omeyas. Y eso significa que un impacto muy posible de eso es que toda la idea de dónde está la línea entre Francia y España estaría, ya sabes, 200 millas más al norte. Sí, o sea, realmente, una gran parte de lo que hoy consideramos Francia habría sido una parte de España. Sí, implicaciones enormes. Sí, y cómo todos se identifican y se observan. Pero digo, piensa en lo que eso significaría en las guerras mundiales del siglo XX. ¿Francia sería igual como jugador si midiera la mitad o 2/3? Sí. ¿O qué tal si la reconquista empieza en Borgoña y tarda mucho más en ir hacia el sur? ¿Verdad? O sea, puedes hacer un argumento válido en cuanto a esto. Este es el argumento con Mikkel Granman. Se puede argumentar que la reconquista era inevitable, que el Islam había ido más allá de donde culturalmente realmente podía sobrevivir, que la gente en España, en el fondo, aún no era musulmana, aunque fueran claramente cristianos. ¿Y cómo o cuándo sucede esto? Que al final, cuando los omeyas colapsan, no queda nada más que un pequeño estado residual, porque esencialmente Al-Ándalus se convierte en un estado residual de los omeyas, ¿verdad? Y eso no iba a sobrevivir a largo plazo. Y entonces también podrías, o sea, hacer eso. Esta batalla simplemente no es tan importante porque los eventos más grandes que parece afectar eran eventos que realmente, en gran medida, eran inevitables. Que obtienes alguna versión de Carlomagno, obtienes alguna versión de la Reconquista, por lo tanto obtienes alguna versión de Fernando e Isabel y España y el Sacro Imperio Romano Germánico, o lo que sea, simplemente porque los omeyas ya habían ido demasiado lejos en ese momento como para realmente mantener. Esa podría ser la pregunta constante de si la teoría del gran hombre es: vemos a estas personas que son importantes porque fueron importantes para lo que sucedió, pero tal vez esos eventos los arrastraban más de lo que... Hace falta fuerza para lograrlo. Los eventos superan a las personas, como puedes ver aquí. Puedes ver el potencial cuando realmente estás hablando sobre el argumento de hasta dónde habría llegado el Islam en comparación con el cristianismo. Quizá Gibraltar era el límite. No iban a cruzar en términos de algo permanente. El cruce a Europa siempre iba a ser temporal, porque siempre estuvo simplemente fuera del alcance de un califato que iba a estar basado en Medio Oriente y cuyo corazón y filosofía estaban ahí. Gracias por escuchar el podcast del Chico de la Historia. Esperamos que hayas disfrutado este episodio contrafactual. Si fue así, puedes encontrar más historias siguiendo a El Chico de la Historia en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres más contrafactuales, quédate. Publicamos podcasts cada 2 semanas.